Bienvenidos a Programa Resuelto, mi nombre es Andrés y en este video vamos a realizar otro ejercicio con funciones en Java. Nos están pidiendo que hagamos un programa que valide si un número es un número primo. Entonces lo que vamos a hacer es directamente una función que nos va a ayudar a verificar cualquier número entero y nos va a decir si es un número primo o no. Entonces vamos a crear nuestra función, va a ser public static y vamos a devolver de esta función una variable de tipo booleana. Entonces colocamos boolean, que va a ser true o verdadero si llega a resultar que es un número primo, o false o falso si es un número que no es primo. Entonces nuestra función la vamos a llamar isPrimo y como parámetro va a recibir una variable de tipo entero que se va a llamar, por ejemplo, n. Entonces aquí la tenemos y ya tenemos empezada nuestra función. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a, primero que todo, recordar cuándo un número es primo y cuándo no es primo. Un número es primo cuando es divisible entre él mismo y 1 únicamente. Es decir, solamente es divisible entre él mismo y 1. Y además, pues no es el número 1. Entonces, si encontramos un número que sea divisible entre otro número que no sea el mismo o 1, entonces no es primo. Y si solamente es divisible entre esos dos números, pues sí es un número primo. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer algunas comprobaciones con el número n que está ingresando a nuestra función para ver si es primo o no. La primera verificación que vamos a hacer es que n sea menor o igual al número 1. ¿Por qué? Pues porque si es un número que es el número 1 o menor, 0 o un número negativo, pues evidentemente no es un número primo. Entonces en este caso vamos a retornar false. No es un número primo en ese caso. Ahora, si n es exactamente igual a 2, vamos a retornar true, porque nosotros sabemos que el número 2 es el único número par que es primo, porque 2 es divisible entre él mismo, 2 sobre 2 es divisible, y también es divisible entre 1, y no hay ningún otro número por el que pueda ser divisible, entonces es un número primo. Aquí coloquémoslo como else if. Y luego vamos a colocar un else para verificar cualquier otro caso. Entonces, imaginémonos por un momento que queremos verificar al número 11. ¿Listo? Déjenme aquí colocar un ejemplo un poco gráfico para que me entiendan. Quiero verificar si el número 11 es primo. Yo sé que 11 sobre 1 va a ser divisible, entonces no voy a verificar sobre 1. Todos los números sobre 1 pues es una división exacta. Pero quiero verificar qué pasa si lo divido entre 2, qué pasa si lo divido entre 3, entre 4, etcétera, 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 hasta llegar al 10. Es decir, voy a verificar si dividido entre 2 y entre 3 y entre 4, es decir, entre todos los números diferentes al 1 y a él mismo, si en alguno de esos la división resulta ser exacta. Si llega a pasar que la división es exacta, por ejemplo, si fuera el 10 sobre 2, esto es una división exacta, ya de una vez pues lo puedo descartar, ya no es un número primo. Pero si llega a pasar la prueba entre el 2, el 3, el 4 y así hasta el 10, hizo todas estas divisiones y en ninguna resultó ser una división exacta, pues resulta que este número solamente es divisible entre 11, que es el mismo, y entre 1, porque todos los números son divisibles entre 1. Y entonces ese número sí sería primo. ¿Cómo hago esto de hacer 11 sobre 2, 11 sobre 3, 11 sobre 4? Pues como ven, el 11 lo estoy dividiendo por un número que está incrementando, es decir, podemos tal vez hacerlo con un bucle. Entonces voy a hacer un bucle for que va a empezar con un entero, lo voy a llamar i, es la variable iteradora, y voy a empezar en este 2 de acá. ¿Listo? Voy a empezar en ese 2. Y luego voy a ir recorriendo ese bucle hasta que i sea menor que el número n, hasta que i sea menor que, por ejemplo, el número 11, es decir, hasta que i sea 10. Y luego pues voy a ir incrementando ese valor de i en una unidad y para eso uso el i++. En cada iteración va a ir subiendo una unidad. Y ahora pues vamos a ir verificando. Si llega a pasar el caso, voy a hacer un if, de que nuestro número n, que para el ejemplo va a ser 11, si dividido, usando el módulo para que nos dé el residuo, si lo dividimos entre nuestra variable i, que es u, 2, 3, 4, 5, etc. Si n dividido en i nos da un residuo exactamente igual a 0, significa que esa división fue exacta. Entonces, si llega a pasar eso, de una vez vamos a retornar false, es decir, ya sabemos que ese número no es primo.
Pero si llega a pasar que ya recorrimos todo el ciclo for, ya se fue desde el 2 hasta el 10, por ejemplo, o desde el 2 hasta el número anterior al que estamos evaluando, y en ningún momento la función retornó este valor de false, pues significa que el número es un número primo y podemos con toda seguridad retornar el valor de true, ya obviamente afuera de la función for, que era la que nos verificaba todas estas divisiones. Y de esa manera pues tenemos la verificación del número 1, los números negativos, del número 2 y de básicamente cualquier otro número. Y ya tenemos la función, sencillamente tenemos que pasarle un número. Yo, por ejemplo, puedo hacer lo siguiente. Voy a hacer este ejemplo. Yo le podría pedir al usuario un número y verificarlo. Podría pasarlo a la función, pero voy a hacer una lista rápida de los números del 1 al 100. Entonces, bueno, hagámosla del menos 10 al 100. Entonces, y que empiece en menos 10, que sea hasta que sea menor o igual a 10, a 100, perdón, y lo voy incrementando de a una unidad. Y lo que voy a hacer es que voy a hacer un system.out.println que va a imprimir lo siguiente. Va a imprimir ese número i, el que sea el número que sea, lo va a concatenar con esta flechita de acá y luego lo va a concatenar con el resultado, sea verdadero o falso, de verificar si es primo. ¿Qué número es primo? Ese i, ese valor de i lo vamos a verificar. Y entonces vamos a correr nuestro programa y nos va a arrojar una tabla del menos 10 hasta el 100 diciéndonos cuál de estos dieron como resultado true y cuál de estos dieron como resultado false. Todos estos son false, ninguno de estos es un número primo hasta el número 2. El número 2 es primo, el número 3 es primo porque nos dice que aquí es true, el 4 no, de aquí en adelante todos los números pares van a ser false. Y bueno, los números primos aquí en orden son 3, 5, 7, 11, 13, 17 y 19. Y aquí tenemos pues todos los números primos indicados con un true. Que si quieren hacer algo diferente con ese true, bueno, lo podemos hacer. Esta sencillamente es una comprobación de que la función que está verificando si un número es primo o no está funcionando correctamente en este momento. Entonces, así es como se hace este programa que verifica números primos a través de una función. Espero que les haya servido y nos vemos en un siguiente video en el que vamos a seguir resolviendo ejercicios con funciones en Java. Hasta luego.